Senador Ernesto Macías, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia y a su equipo de trabajo. Bueno, senador, es que estamos muy flojos en geografía, porque no hemos podido entender cómo es esa cosa que una carretera que va de sur a norte termine adicionada con una carretera que va de oriente a occidente, o de occidente a oriente, como usted la mire, pero en todo caso no va de sur a norte o de norte a sur. Y acontece que esa carretera desemboca en un puerto que tiene un contratista muy especial. Y esa adición no valió sino 900.000 millones de pesos, si estamos bien enterados. Es decir, 300 millones de dólares. ¿Nos quiere contar cómo es eso, senador Macías? Porque no entendemos. A ver, doctor Fernando, eso tiene un contexto y es el siguiente. En el año 2013, la familia Parodi, en cabeza de uno de los hermanos de la entonces ministra o de la exministra de Educación, Gina Parodi, tramitó la licencia ambiental para la construcción de un puerto en Gamarra, el puerto Andalucía. Posteriormente a eso, tramitó y consiguió la licencia. Posteriormente a ello, en un COMPES que se celebra hacia finales de 2013, la entonces ministra de Transporte, la doctora Cecilia Álvarez, habla en ese COMPES de modificar el trazado de la Ruta del Sol 2, que como usted bien lo ha dicho, es un proyecto que va de norte a sur o de sur a norte, como se quiera, es decir, que tiene ya definido un trazado en un sentido de la geografía nacional. Y esta modificación del proyecto planteaba la vía Ocaña-Gamarra, que va de oriente a occidente. Pero el complemento es ese que usted también ha dicho, y es que ese proyecto termina en el puerto que había tramitado la familia Parodi. Posteriormente, en ese momento se hablaba de 300.000 millones de pesos que tendrían que adicionar al proyecto o al contrato Odebrecht de la Ruta del Sol 2. Pero posteriormente, en un nuevo COMPES, se concreta el proyecto, la modificación al trazado de la línea del Sol, de la Ruta del Sol 2, y en ese momento, en ese segundo COMPES, está inclusive ya sentada en el gabinete o en el COMPES la doctora Gina Parodi como ministra de Educación, y ya vale 900.000 millones de pesos la adición al contrato. Eso se hizo cuando nosotros hacemos el anuncio de una denuncia penal que vamos a radicar el próximo lunes a primera hora, en virtud de que estamos pendientes de un documento que ya en el día de hoy lo suministran, y con ello quedan completas. Ustedes, los abogados, doctor Fernando, conocen bien el acervo probatorio, las pruebas que se aportarán para la denuncia penal contra las dos ministras. Y entonces, cuando se hace el escándalo el gobierno dice que la ministra del Transporte o la exministra del Transporte había presentado un impedimento para cualquier tema que tuviese que ver con la familia Parodi. Sin embargo, o se le olvidó o pues no cayeron en cuenta en el gobierno cuando presentan o entiendo que en algún medio de comunicación mostraron este impedimento, que no se trataba de la construcción del puerto, sino de la vía que beneficia al puerto, y en ese pues no hubo ningún impedimento, ni de la doctora del Transporte ni de la doctora de Educación, que era beneficiaria por su familia de este proyecto. De manera que eso pues tiene una serie de hechos que se van a presentar o radicar, repito, el lunes, en una denuncia penal contra las dos exministras, doctor Fernando. Senador, hay un tema aquí, porque esto fue pues con Odebrecht o un consorcio de Odebrecht. Sí, es un consorcio, el consorcio de Odebrecht. En ese consorcio, de ese consorcio forman parte unos terceros que al parecer, y para mí con toda seguridad, son completamente inocentes de los sobornos que pagó Odebrecht
para poder recibir estas adiciones y estos contratos y todos estos beneficios que ha tenido en Colombia. Odebrecht era una fábrica de sobornos, pero los compañeros del consorcio no tienen nada que ver en el asunto y resulta que pueden ser gravísimamente castigados por unas conductas en las que no tienen arte ni parte. Es que si se decreta la nulidad del contrato por causa ilícita, como lo está pidiendo el gobierno, no hay ningún efecto del contrato que pueda cumplirse. Y entonces, ¿qué pasa con el consorcio? Y le repito, en el consorcio hay firmas colombianas muy importantes. Y hay bancos colombianos que han desembolsado créditos enormes, no solamente el del Banco Agrario, que habrá que preguntarse por qué el Banco Agrario prestó 120.000 millones de pesos en condiciones de favor a un consorcio cuando ya estaba en crisis, cuando ya se había anunciado la crisis, con la participación del ministro de Hacienda y de Minchirrinchi, perdón, del ministro, ¿cómo se llama? El ministro de Agricultura. Aurelio Iragorri, a quien llamamos aquí cariñosamente Minchirrinchi. Entonces ellos estaban presentes, ellos son los que dirigen la Junta Directiva del Banco Agrario y prestaron 120.000 millones. Pero, senador, este tema con los consorcios que están construyendo esas vías es un tema extraordinariamente delicado y grave. Y para eso la solución legal no es sencilla, porque quienes redactaron las leyes sobre contratación administrativa jamás se imaginaron que el problema de un consorcio es que uno de los miembros del consorcio apareciera delinquiendo, el socio mayoritario. ¿Qué pasa con los minoritarios, senador? Ese es un problema muy grave que tiene el gobierno, y no solamente en este contrato de Odebrecht, sino en otros que este gobierno ha firmado. Pero mire, doctor Fernando, regresando un poco a lo que le narraba de la denuncia que vamos a presentar nosotros el lunes. Nosotros vamos a denunciar a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, pero resulta que todo el gobierno, incluido el presidente Santos, conocía de las actividades de los Parodi, porque es que las inversiones de los Parodi en puertos no es del 2013, eso data de atrás. Y entonces la pregunta es, inmediatamente presentemos esta denuncia para todos los integrantes del gabinete del presidente Santos, incluido él. ¿Qué pasó que ninguno sabía? Es el interrogante, que había intereses económicos de la familia de una de las ministras del gobierno. Pero además... Perdón, lo corrijo, de dos ministras, porque no, si son pareja, están en un régimen económico donde el beneficio para una es el beneficio para la otra. Correcto. Ese es el resultado de poner una pareja en el mismo Consejo de Ministros, por Dios. Correcto. Discúlpeme la corrección, pero... No. Es válida, sí. Porque es que además el interés de ambas es, y válida su corrección, es en los intereses propios de sus familias o de su familia. Porque ahí entra la doctora Cecilia Álvarez, de acuerdo a ello, pues es también beneficiaria directa. Entonces la pregunta es... Pues es la cuñada, es la cuñada. Es la hermana y la cuñada del dueño del puerto que va a ser beneficiado con la carretera. Perdóneme otra vez. Pero ella misma se beneficia, doctor Fernando, porque pues ella, vayámonos más adelante, va a heredar de ese puerto. Entonces... pero la pregunta es para el resto del gabinete. Ningún miembro del gabinete, incluido el presidente de la República, sabía en el momento que estaban aprobando el COMPES, sabían que estaban beneficiando a la familia de dos ministras. Esa es la pregunta. Pero además, qué coincidencia, como muchas coincidencias de este gobierno, la adición de 900.000 millones se da muy poquito antes, muy pocos días, semanas antes de la elección o la reelección presidencial. Ese es otro punto que también tendremos que más adelante, para ir por partes, ir aclarando. Si tuvo alguna incidencia esa adición en la financiación de la campaña, es una pregunta que dejo, en la financiación de la campaña de reeleccionista del presidente Santos.
Hay además un tema, senador, quiero decirle que en esta materia jurídica sobre contratos administrativos y contratos de obra, me tengo que declarar humildemente un experto. Yo soy de los primeros colombianos que habló del régimen de contratación administrativa tomándolo del derecho francés, que empieza esto con la famosa sentencia sobre el gas de Burdeos, que inicia todo un proceso de construcción del derecho administrativo. Y uno de los temas más delicados y más finos en la contratación es la adición de los contratos. ¿Cómo se adiciona un contrato? Y hay una cosa evidente, y es que un contrato no se puede adicionar con otro, porque un elemento básico del contrato es el objeto. El objeto de un contrato, en este caso, para construir una carretera de sur a norte, no puede ser otro contrato de norte a sur, de oriente a occidente, donde se burlan todas las disposiciones sobre competencias, licitaciones, examen de los proponentes, examen de las propuestas, todo para considerarlo adición a un contrato. Ese es un imposible jurídico, doctor Macías. Correcto. No, doctor Fernández, usted me tendría que excusar. Yo lo hablo de esa manera. Yo soy comunicador social y ustedes los abogados ahí hay mucho más, me decía el doctor Lombana, que es con quien vamos a firmar la denuncia, que él está aún en el día de hoy estudiando muchas cosas más que de un solo enredo, llamémoslo de esa manera, salen para hacia el futuro, y que desde luego vamos a denunciar, porque todo lo vamos a denunciar, no nos vamos a quedar solamente en esta denuncia, sino que todo lo que se desprenda de ahí a su alrededor, como eso que usted explica de adicionar un contrato con otro contrato, saliéndose del objeto, eso es muy grave para el país, pero para el presidente Santos no. Para el presidente Santos es normal, para las normas que él ha creado en su imaginario, esto es otra cosa y esto es muy normal. Pero nosotros sí queremos llegar hasta el fondo y demostrarle, o que sea la justicia la que le demuestre cuán equivocado estaba. Cuán equivocados estaban la justicia y otro tribunal al que hay que apelar, senador Macías. Se lo digo también con todo respeto por un análisis que no se ha hecho. Un tribunal que se llama la opinión pública, porque los jueces se pueden demorar y pueden engavetar el proceso. Usted sabe que hay una técnica judicial muy conocida que es el engavetamiento. Se engaveta el proceso y pasan los años y nunca se sabe nada. Pero el veredicto de la opinión pública sí tiene que llegar. Y la opinión pública se tiene que despertar. Y la opinión pública tiene que preguntarse cómo es esto de un contrato adicionado en la módica suma de 900.000 millones de pesos en favor de un consorcio presidido por una compañía que soborna y contrato que en últimas favorece a 2 ministras del despacho que están sentadas en el COMPES donde se aprueba esa adición, y se les olvida que el hermano de una de ellas y cuñado de la otra es altamente beneficiado con el contrato, porque es que el puerto de Gamarra, ¿de qué se va a nutrir? De los cargamentos de la mercancía que le viene de Oriente a Occidente, ¿o no, senador? Pues obviamente que sí. Además, mire, ese es estratégico ese nuevo contrato, porque ahí conecta el puerto con Venezuela y desde luego con la Ruta del Sol, que no está, que pasa por ahí y que no era del contrato, pero entonces ese puerto es privilegiado. Ahora nos dicen una cosa, un periodista muy amigo del gobierno, que los tiene en los medios, en muchos medios nacionales, me llamó a decir, hombre, es que el cuñado y el hermano de la ministra vendió hace 5 meses sus acciones en el puerto. Digo yo, por Dios, si eso es cierto, pues entonces peor, Dios mío, porque entonces benefició al puerto, lo mejoró, lo valorizó, y entonces después lo vendió. Es decir, le hicieron el gran favorcito de un puerto que apenas está en construcción y que le ponen una carretera, me imagino de las calidades que de doble calzada, y entonces que lo vendió hace 5 meses, pues peor, porque lo valorizó para venderlo. Es decir, le hizo el favor el gobierno
y si eso es cierto, pero además por ahí dicen también que quien lo compró, pero estas son especulaciones, fue un primo del hermano de la ministra, cuñado de la otra, etcétera. Ay, hágame el favor, ¿cómo le parece la venta? Sí, sí, sí. Hay una figura en el derecho muy interesante también, doctor Macías, porque ustedes, los senadores, terminan por aprender derecho, gústelos o no les guste, que se llama la simulación en los actos jurídicos. Entonces, simula el contrato, me quito de encima el problema y se lo paso a mi primo, o mi cuñado, eso se llama una simulación de persona en los actos jurídicos, porque se pueden simular varias cosas en los actos jurídicos. Las famosas ventas ficticias. Exactamente, las ventas ficticias y los testaferros, o los hombres de piedra, o como los quieran llamar, los mascarones de proa, eso pues tiene varias connotaciones y varias expresiones. Pues, senador, yo termino por volver sobre mi preocupación de que esta sanción que hay que imponerle a Odebrecht implacablemente y a todos los que estuvieron implicados en este verdadero terremoto moral que está sacudiendo a la República no signifique un perjuicio para el país y un daño para miembros de un consorcio que no tuvieron, al parecer, y estoy seguro de ello, nada que ver en el tema. Los accionistas minoritarios de Odebrecht, que no participaron en eso, que no dieron sobornos, que no sabían de los sobornos y que en su parecer estaban consorciados con una firma no solamente muy eficaz desde el punto de vista de la ingeniería, sino absolutamente insospechable desde el punto de vista moral. De manera que castíguese a Odebrecht y a todos, sin excepción, a todos los implicados en estos sobornos y en este terremoto moral que sacude a la República, pero téngase cuidado en no hacerle un daño al país y un daño a empresas colombianas serias, respetables e inocentes. ¿No le parece? Sí, doctor Fernando, pero tristemente si esto termina en eso, pues las firmas no tienen por qué perder, las firmas que han obrado honestamente no tienen por qué perder y finalmente paga el de siempre, paga el Estado después de unas demandas que seguramente vendrán en contra del Estado por ese procedimiento. Paga el Estado. Es decir, en otras palabras, pagamos entre todos, ¿no? Correcto. Tal vez con otra reformita tributaria, pues vaya, y para eso no son las reformas tributarias, pues, para que los colombianos paguemos el despilfarro del gobierno. Si mantienen a este ministro que no se le ve salida, al de Hacienda, pues seguramente habrá otra reforma tributaria. Mire, doctor Fernando, a este ministro todavía no se le ha hecho el juicio completo. Ha estado en todas las cosas, tristemente, y me excusa el término, en todos los torcidos. Viene de Tedragacol, está metido en el tema Reficar, está en lo de Bioenergy, que aún no ha iniciado bien esa investigación. Aparece ahora en esto del Banco Agrario. En todas partes aparece la mano de este nefasto ministro. Nefasto ministro que está en una posición muy complicada. Como decía el Tigrillo Noriega en un chiste maravilloso que él contaba, ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. El ministro no puede seguir. ¿Cómo se devuelve si lo que se hizo es irreversible? ¿Y cómo se queda si moralmente y políticamente no se puede quedar? Isagen. Isagen. Hágame, no, mejor dicho, a propósito, ¿quién compró Isagen? ¿Usted no sabe? No se sabe, pero lo más grave, doctor Fernando, no solamente quién lo compró, sino que se hizo la plata de Isagen. Bueno, esa es otra cosita que no han contado, ¿no? Sí, entonces se perdió 5 billones de pesos. De manera que se perdió Isagen y se perdió la plata. Bueno, maravillosa noticia, y compró un fondo de inversión que no se ha podido saber de quién es el fondo de inversión. Dicen que de Tony Blair y de sus socios, de los cuales puede haber algunos colombianos. Pero en fin, no se sabe y tal vez nunca se sepa. Senador Ernesto Macías, encantado de saludarlo y muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, a usted muchas gracias. Bueno, compañeros, ¿no quedan ustedes sacudidos con esta explicación del senador Macías? Sí. Sí. Es que este cuento bien contado es sencillamente horripilante.
¿O no, William? ¿Por qué lo veo tan callado? ¿Qué le pasa? Es horripilante este tema, doctor Londoño, pero la gran pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a expresar la opinión pública? La opinión pública, porque la sentencia la verán nuestros hijos o nuestros nietos. La opinión pública sí se tiene que manifestar ya. Esto es inaudito. Y pregúntele a cualquier experto en derecho administrativo si puede ser adición a un contrato de una carretera, para construir una carretera, la construcción de otra carretera. Y sobre todo en la cuantía, ¿no? La cuantía. En cualquier cuantía, pero es que 900.000 millones de pesos de mar son un mundo de dinero. Claro. Mundo de dinero. Esa es la adición a un contrato que decretó el COMPES con la presencia. Sí, que pagamos todos, que es que no hay que olvidarse. Es la opinión pública la que paga eso, ¿no? La opinión pública a la que nos referimos, ¿no? Porque es que las licitaciones están hechas precisamente para que el Estado tenga el mejor proponente. Entonces, por la vía de las adiciones, ahí se puede construir toda la red vial nacional a punta de adiciones al contrato. Pero no puede ser que el tema de la cuantía, no puede ser que esto sea a dedo cuando se entregue semejante cantidad de dinero para que construyan una carretera que favorece al familiar doblemente de la señora ministra y de su esposa. Eso no puede ser. Que además, adiciones de cientos de miles de millones de pesos. Eso es la trampa a la contratación pública. La regla es la licitación pública, no la asignación a dedo. Esa es la regla en derecho. Afortunadamente hay oposición. Si no existiese oposición, ¿en qué estaríamos? Hay oposición y hay hora de la verdad, porque la oposición si no tiene cómo expresarse, pues entonces no es oposición. ¿Cierto? Sí. Bueno, Ernesto Macías Tovar, senador de la República, Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 7 de la mañana, 5 minutos.